Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Estuvimos hablando acerca de la manera en que nosotros teníamos que ceñir nuestros lomos. Y tomamos un personaje que está registrado en la Biblia llamado Elías. Y vimos cómo este hombre, en medio de la oscuridad, en medio de una tormenta fuerte, corrió rápidamente hacia adelante y pudo hacer aquello que le había sido encomendado. Y es que cuando hablamos de ceñir nuestros lomos, estamos hablando en el original de apretar nuestra cintura, de tomar las fuerzas necesarias para enfrentar todo tipo de situación, sabiendo que nuestro Dios está en control, teniendo la certeza de que si el Señor nos permite atravesar tal o cual cosa, Él está a nuestro lado, no como un dicho vano, sino como una perfecta realidad en nuestras vidas. Y vimos algunos personajes donde así lo demostrábamos. Porque cuando hablamos de ceñir nuestros lomos, estamos hablando del asiento de nuestras fuerzas. Y nosotros como seres humanos, una y otra vez, hablamos de lo débiles que estamos, de que no podemos aguantar más tal o cual situación, de que es mucha la carga, de que tenemos todos los frentes abiertos delante nuestro. Pero sin embargo, el Señor nos manda a ceñir nuestros lomos. El Señor nos manda a ser fuertes para enfrentar cualquier cosa que tengamos que enfrentar. Porque nuestras vidas, amados, no están como un azar en esta tierra, sino que nuestras vidas son vidas de propósito. Y una vez nosotros nos entregamos a los brazos de nuestro Señor, una vez le decimos a Jesucristo sí en nuestras vidas, tenemos que entender que nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de que hay un plan. Hay un proyecto de vida, hay un sueño de Dios que va a cumplirse en nuestras vidas y que cosas diferentes tenemos que atravesar para que el Señor pueda hacer con nosotros lo que ha dicho que hará. Vimos también un profeta de Dios como Jeremías, que también escuchó la voz del Señor diciéndole, ciñe tus lomos. Y en este caso vemos como este profeta de Dios pudo levantarse en contra de la corriente. Y es lo que nos dice esa palabra a nosotros hoy. Ciñe tus lomos, apriétate la cintura, sé fuerte para poder ir en contra de la corriente de este siglo. La corriente de este siglo llama a las cosas que son malas como buenas. Pues ciñe tus lomos, apriétate la cintura para que no te dejes arrastrar por esa corriente de este presente siglo malo y empieces tú también a llamar como bueno aquellas cosas que el Señor ha dicho que son malas. Hay personas a nuestro alrededor, personas que opinan diferente, personas que día a día quieren desanimarnos con una voz contraria, quieren robarnos la esperanza, pero nosotros tenemos que ser fuertes, que ceñir nuestros lomos, apretarnos la cintura para no escucharlos, para no permitir que esa palabra llegue a nuestro corazón y allí se anide y nos desanime y nos robe las fuerzas, sino que tenemos que ser valientes para decir no y no dejarnos arrastrar por esas voces. No tenemos excusas en medio del lugar donde nos encontremos, escuchando lo que estemos escuchando. No podemos dejarnos arrastrar, sino que tenemos que ser firmes para ahí en medio seguir creyendo lo que Dios nos ha dicho, seguir pensando con el pensamiento de Cristo y no con el pensamiento de este mundo. Dios nos dio las fuerzas, Dios nos capacitó para poder resistir, para poder seguir hacia adelante
adelante con la verdad de Él y no con las mentiras y los engaños de este mundo. Ningún obstáculo, amados, ninguna voz contraria puede amedrentarnos ni desanimarnos. Tenemos también que ceñir nuestros lomos para poder depender del Señor. Y lo vemos claro con la voz que el Señor le dio a Josué una vez muerto Moisés. Y le habló también a él para que cobrara ánimo, para que fuera valiente, para que fuera fuerte en cumplir sus mandamientos, en cumplir su palabra. Y es que Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ha dado instrucciones precisas que tienes que hacer la realidad si tú quieres que te vaya bien. Pero para que eso se haga, para que eso se cumpla, tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que ceñir tus lomos para olvidarte de tu voluntad, para olvidarte de tus propios planes y por encima hacer la voluntad de Dios, ejecutar el plan de Dios en tu vida. Tienes que ser valiente y esforzado. Tienes que ceñir tus lomos. Olvídate del lamento. Olvídate de la queja. No permitas que raíz de amargura se arraiguen en tu corazón, en tu alma. Ciñe tus lomos y sigue hacia adelante, creyendo que tú tienes un Padre que te ama y que su amor perfecto te va a dar esas fuerzas para poder cumplir su deseo. Vimos también como le habló al profeta Ezequiel, diciéndole que aunque estuviese entre cardos y espinas, aunque caminara entre escorpiones, allí tenía también que ser fuerte y seguir hacia adelante. Probablemente tú también puedas estar entre escorpiones, entre cardos y espinas, entre situaciones y personas que te hacen la vida difícil, que tú dices, yo quiero, Señor, alabarte, yo quiero, Señor, agradarte, pero la persona que tengo al lado me hace la vida imposible, yo no puedo seguir adelante. Pues a la luz de esta palabra, hoy yo puedo decirte que tienes que ceñir tus lomos, que tienes que apretar la cintura, aunque la persona que tengas a tu lado sea un veneno que quiere robarte la vida espiritual, que quiere arrancarte lo que es de Dios en ti. No puedes dejarte arrastrar, no puedes permitir que el que está a tu lado te convierta a él, sino que tienes que ceñir tus lomos y posicionarte firme y valiente y esforzado para cumplir la palabra que el Señor te ha dado y ser como Él quiere que tú seas. Tienes en medio de ellos que abrir la boca, ceñir tus lomos para hablar la palabra de verdad, que contrarrestre la palabra de engaño y de mentira que sale de sus labios. Apriétate el cinturón y toma fuerzas para que no te dejes arrastrar por lo que la otra persona piensa o cómo ve las cosas, sino que tú te levantes y seas tú quien determines lo que es de Dios y lo que no es. Tienes también que ceñir tus lomos para entender la soberanía de Dios. El Señor un día le dijo a Job, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Y ahí el Señor le revela su soberanía a este hombre que había sufrido lo que tú y yo nunca sufriremos. Todo lo había perdido, dolor profundo al ver sus hijos morir uno tras otro. Sin embargo, el Señor le dijo, ciñe tus lomos, ponte fuerte, porque yo estoy obrando mi perfecta voluntad. Y nosotros tenemos que ceñir nuestros lomos para entender que lo que no entendemos lo vamos a entender después, para confiar en el perfecto amor del Padre, para entender que siempre Él está obrando para nuestro bien. El Señor siempre tiene la razón. Si atravesamos cual o tal circunstancia, está obrando para bien en nuestras vidas, aunque nosotros no
lo entendamos. Así que despójate de todo pensamiento engañoso y mentiroso. Lo que atraviesas tiene un propósito y tiene un propósito eterno y vas a ver el beneficio. Así que gózate, ciñe tus lomos para que atravieses la breve tribulación momentánea a la manera de Dios y no a la manera que traerá desgracia para tu vida. Dios también quiere que ciñas tus lomos para hacer aquellas cosas que Él te manda hacer, aunque no te gusten, como el caso de Jonás. Aunque no quieras hacerlo, Dios dice que tienes que apretarte la cintura, que tomar fuerzas para poder hacer aquello que aunque no te guste, Él demanda de ti. Vimos también que para poder lograr esto, para poder ceñir nuestros lomos, nos es necesario tener una vida de intimidad con el Señor. Tenemos un enemigo, amados, un enemigo que quiere vernos en derrota, que para nada quiere que nos ciñamos nuestros lomos, nuestra cintura, sino que quiere que nosotros desmayemos, que nos entristezcamos, que nos desesperemos y nos angustiemos. Nuestra batalla día a día tiene que ser en contra de las tinieblas mismas, pero estamos preparados, estamos capacitados para poder vencerlas, para decirle no al plan del enemigo, para levantarnos en contra voz agorera de desgracia en nuestras vidas y desenmascarar su plan. Qué fácil creemos las mentiras del diablo. Tenemos que levantarnos y ceñirnos nuestros lomos para no creer los engaños de este mundo, porque este mundo está gobernado por el padre de la mentira, y mentira es lo que vive poniendo delante nuestro una y otra vez. Tenemos que ceñir nuestros lomos para seguir creyendo la verdad de Dios en una vida de integridad, en una vida que no le dé lugar al diablo, que no le tenga una senda abierta para que el enemigo opere en nuestra contra, sino sellar toda brecha abierta y ceñir los lomos para creer la verdad de Dios y ponerla por obra. Esa es nuestra responsabilidad. Y también tenemos que ceñir nuestros lomos para santificarnos cada día más. Para decirle al Señor, yo quiero parecerme a Jesucristo. Para ir avanzando en mi vida espiritual. Para entender que mi vida espiritual tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Y lo va a hacer a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Tenemos que ceñir nuestros lomos. Y la única manera en que nosotros podemos ir santificándonos es como Jesús mismo dijo, nos es necesario orar siempre. No vamos a orar cuando vengamos a la iglesia. Que nuestro estilo de vida sea la oración. Que podamos dejar todo menos esa búsqueda de nuestro Dios. Menos ese trancarnos en nuestra habitación, buscar lo privado entre Dios y nosotros. Y a la vez estudiar su palabra, conocerla, escudriñarla, ahondar y profundizar en ella cada vez más. No desanimarnos, no importa lo que veamos, seguimos orando, seguimos escudriñando las escrituras y vamos a ver cómo sin darnos cuenta en un de repente esas fuerzas para ceñir nuestros lomos, pase lo que pase, estará en nosotros inquebrantable en todo tiempo y momento. Les decía el último domingo que hablamos de esta palabra, de que yo les iba a compartir ciertos pasos prácticos que tenemos que poner por obra en nuestro día a día para poder ceñir nuestros lomos y no tener otro pensamiento de debilidad, ni de desánimo, ni de angustia, ni de tristeza, sino que cuando venga a atacarnos estas emociones dañadas, inmediatamente nos fortalecemos en Dios y ceñimos nuestros lomos. Lo primero es que tenemos que dejar a un lado el lamento. Tenemos que dejar a un lado el lamento. No podemos estar lamentándonos. Y es tan fácil para nosotros el pensar, si tan solo yo hubiese hecho las cosas diferentes, si tan solo yo no hubiera hablado,
lo que hablé. Si tan solo yo no hubiese actuado de la forma que actué. O también decir, pero si Dios hiciera tal y cual cosa. Pero ¿y por qué Dios no ha hecho tal cosa? Eso tiene que cesar en nuestras vidas. Aunque no entendamos, tenemos que confiar en el consejero admirable que es nuestro Señor. Nuestro Señor que nos habla y que nos guía a través de su Espíritu Santo. Él conoce lo que tú puedes soportar. Él conoce porque Él sabe hasta tu intimidad, la más profunda. Él la sabe. Si el Señor está permitiendo que transites por un camino, acéptalo, recíbelo sin queja y sin murmuración. Piensa que Dios siempre sabe lo que hace. Dile al que está a tu lado, Dios siempre sabe lo que hace. Otro punto que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta es que, como nos dice la Escritura, nuestro Dios va a restituir los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Tu vida no se queda en esterilidad. Tu vida no se queda en derrota. Tu vida tiene esperanza, hay esperanza para tu porvenir, porque tú tienes un Dios que restituye y te restituye al doble de lo que tú has perdido. No importa el área en que tú sabes que has sido herido. No importa el área en que tú sabes que has sufrido, que el enemigo te ha robado tantas cosas. Pues cuando tú te ciñes tu cintura, cuando tú tomas fuerzas en Dios, cuando empiezas a hacer las cosas a la manera de Él y a resistir el día malo escondido en Él, te vas a dar cuenta como cuando menos lo esperes, empezará la restitución y te vas a asombrar, porque Dios es un Dios de maravillas, de portentos, de milagros, que ama tu vida y quiere recompensarte los años de tristeza y de dolor, porque tus lágrimas no se han perdido. Tus lágrimas han estado en su redoma. Y dice la palabra que Él te va a recompensar con gran gozo, con gran alegría, el tiempo del dolor y el tiempo de lágrimas. Pero tienes que creerle a Él. Pero tienes que ceñirte el lomo. Tienes que apretarte bien la cintura para no dejarte arrastrar por las cosas de este mundo, sino creerle a Él. Creer que los lugares dañados en tu vida serán restaurados. Eso te va a hacer caminar totalmente diferente porque tendrás esperanza. También, amados, tenemos que abrazar el Evangelio. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero no permitimos que se haga vida en nuestro interior. Y tiene que llegar el momento en tu vida que vuelvas a posicionarte, y si nunca lo has hecho, que te posiciones a creerle al Señor, a creer que hay una gracia que te fue dada en la cruz del Calvario, que está disponible para tu vida, a creer que el amor del Padre para ti es tu pronto auxilio. Que cada vez que el Señor te dice, no temas, porque yo voy a estar contigo. No temas, porque yo nunca te voy a dejar. Es una verdad divina que es realidad en tu vida. Pero no lo creemos. Pues hoy es necesario que ciñamos nuestros lomos para creer la verdad de Dios, para creer que de verdad Él es nuestro refugio, que de verdad la sangre que derramó en la cruz del Calvario, hoy en este presente te cubre tu vida cuando la invocas desde un lugar de intimidad con Él. Hay vida abundante para aquellos que le creen a Dios. Es necesario que creas que ya fuiste bendecido con toda bendición celestial, porque allí estás sentado junto con Cristo. Pero tienes que hacer verdad la palabra en tu vida. También tienes que examinar
tus frutos. Y yo quiero detenerme mucho en este punto. Lo normal, lo cotidiano, es que nosotros entendamos que las personas que tenemos al lado nos roban la paz, nos quitan el gozo, no nos dejan tener una vida espiritual. Pero hoy, en esta hora, nosotros vamos a ceñir nuestros lomos para derribar este concepto mentiroso y engañoso en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y una de las mentiras más grandes que el enemigo nos hace creer es que nuestra cosecha la vamos a perder, que nuestra cosecha le pertenece a otra persona. Fulana no me trata bien. Entonces nos ponemos en un dime y te direte, nos dejamos airar, nos dejamos desesperar por las personas que tenemos al lado. Pero a la luz de esta palabra, nosotros no estamos permitiendo que se nos robe lo espiritual por la persona que tenemos al lado, sino por lo que estamos sembrando. Entonces, en esta hora yo quiero que tú pienses, ¿qué tú estás sembrando? Porque lo que tú estés sembrando, vas a cosechar. Si frente a la persona que no tiene una conducta cristiana, pero que convive contigo o que está muy cerca de ti, tú empiezas a reaccionar como Dios dice que tú tienes que reaccionar, entonces tú estás sembrando bien, entonces vas a cosechar lo bueno. Entonces tu vida espiritual va a ser productiva, va a permanecer y se va a desarrollar sana y de la forma correcta. No podemos seguir pensando que un ser humano puede quitarnos la paz, que un ser humano puede robarnos lo espiritual. Nosotros tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios, que nos dice que lo que sembremos cosecharemos. Y si hoy tú no has cosechado paz, y si hoy tu ambiente no es el correcto, no es responsable la persona que está a tu lado. Tú mismo eres el responsable porque no has sembrado bien y por lo tanto no puedes cosechar lo bueno. Así que vamos a revisarnos interiormente y vamos a ceñir nuestros lomos, a hacernos fuertes en hacer las cosas a la manera de Dios y poner un límite marcado con la sangre de Cristo, para no dejarnos provocar por aquella persona que no ha decidido dejar que el Espíritu Santo trabaje en ella, dejarse transformar por el Señor. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que descubrir nuestras raíces. ¿Qué está en mi corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué yo estoy hablando? ¿Qué es lo que está alojado en mi corazón? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Cuál es la confesión que yo estoy haciendo en mi medio ambiente donde yo me desenvuelvo? Ay, que con este yo no puedo. Ay, que esta no va a cambiar. Y estamos maldiciendo todo nuestro ambiente y las personas que nos rodean. Vamos a ahondar en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que saque de raíz todo aquello que está ahí, que nos contamina y que provoca que hablemos las cosas incorrectas, las cosas que contravienen la palabra del Señor. Vamos primero, antes de analizar lo que hablamos, a analizar aquellas cosas que están dentro de nuestro corazón. Y tenemos entonces que darnos cuenta de lo que está mal, reconocerlo y buscar el perdón del Señor. Reconocerlo y pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie. Vamos a renunciar a toda justificación. Si de verdad queremos ceñir nuestros lomos y ser fuertes y valientes y llegar a la meta y lograr el objetivo en nuestras vidas, tenemos necesariamente que dejar
de justificarnos. El alma que confiesa lo que hace mal será libre, recibirá una libertad. No sigas peleando en contra de tu realidad. Ciñe tus lomos para que empieces a enfrentarla como el Señor quiere que tú lo hagas. Cierra la puerta del pasado. Lo que fue en tu vida ya terminó. Empieza a dejar que el Señor obre en tu presente y tampoco pienses en el futuro, sino quédate firme con los ojos puestos en el Señor, permitiéndole a Él obrar en tu vida en medio de tu hoy, sin pensar ni en el ayer ni en el mañana. Busca nuevas oportunidades. Todos nosotros sabemos en qué ocasiones hemos hecho las cosas mal. Todos sabemos. Absolutamente todos sabemos cuál es el área de nuestras vidas donde estamos siempre fallando. Pero vamos a ver eso no como error, no como lamento, sino como una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Vamos hoy a comprometernos con el Señor en que vamos a ceñir nuestros lomos. Y cuando se presente por delante esa ocasión donde siempre fallamos, donde siempre nos equivocamos, donde siempre hacemos las cosas mal, vamos a verla como una nueva oportunidad y vamos a decir, yo lo voy a hacer diferente. Yo a partir de hoy voy a reaccionar a la manera de Dios. Yo no me dejaré provocar. Yo voy a hacer las cosas totalmente como una verdadera cristiana, como un verdadero cristiano. La palabra de Dios nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que no importa las tantas veces que hayas repetido la misma conducta dañada, débil, ahí está la gracia del Padre que puede sobreabundar en ti para hacerte la persona más fuerte y más bíblica que se haya podido conocer en medio de esa misma situación que en un ayer te hacía caer y te hacía fallar. Solo determínate a ceñirte con los lomos de la verdad en tu vida. Míralo como una oportunidad de cambio y empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de tu debilidad. Porque otra cosa que tienes que tomar muy en cuenta es que el Señor es el que te hace fuerte. Muchas veces nosotros nos creemos muy fuertes, que hacemos las cosas muy bien, pero la palabra nos dice que es el Señor el que se fortalece en cada una de nuestra debilidad. Si nosotros pensamos que somos fuertes por nosotros mismos y que no necesitamos al Espíritu Santo para que nos brinde esa fortaleza, tenemos la batalla perdida. Ningún ser humano es fuerte por él mismo. Necesita la fortaleza del Espíritu Santo. Él es nuestra fuerza. Cristo vino y pagó el precio en la cruz del Calvario porque nosotros somos débiles y Él viene y nos hace fuertes y nos capacita para poder ceñirnos el lomo y poder vencer y seguir hacia adelante. Por eso en este camino no podemos darle oportunidad al enemigo. Y ese es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta. No le demos oportunidades a aquel que nos quiere ver en derrota. Mantén la puerta cerrada al enemigo. Muchos de nosotros juegan con el pecado. Entiende que nada le va a pasar y coquetea con lo que sabe que está mal, con lo que sabe que desagrada el corazón de Dios. Pero hoy es día para que te hagas fuerte, para que ciñas tus lomos y empieces a aborrecer el pecado y empieces a alejarte de aquellas cosas que son pecaminosas y que engrandecen el nombre del enemigo y no el nombre de tu Dios. Hay un refrán en el mundo que dice que el que juega con fuego se quema. No juegues con el pecado. Mantente lejos del pecado, porque tarde o temprano
va a hacer que caigas en las redes del enemigo. Tienes que andar en verdad. No te asustes, no te atemorices con las cosas que te pasen o tengas que enfrentar, con lo que tus ojos físicos estén viendo. No mires a Goliat como lo miraba el pueblo de Israel. Empieza a mirarlo como lo miró David desde un principio. Y podrás ver, podrás darte cuenta que nada te va a desanimar, que nada te va a amedrentar, que nada te va a robar las fuerzas, porque estarás viendo las cosas a través de los ojos del Señor y no a través de tu emoción humana. Quita los obstáculos que puedan levantarse en tu alma. Dile no a la duda, dile no a la venganza, dile no al orgullo y al egoísmo, dile no a la desesperanza. Fue muy alto el precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos estar seguros en Él, para que no siguiéramos complaciendo nuestra carne y nuestra debilidad y le digamos no a los deseos de la carne. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:13, no gratifiquen la naturaleza pecaminosa, no alimenten sus pasiones y sus deseos. Podemos ceñir nuestros lomos para decir no a aquellas cosas que nos van a dañar, a aquellas cosas que van a trastornar nuestra vida espiritual. Ya yo no tengo que seguir sometiéndome a los deseos pecaminosos de mi naturaleza caída. Ya yo puedo ser victoriosa y decir no al pecado, no a aquellas cosas que quieren alejarme de Dios, no a aquellas cosas que quieren provocar en mí una conducta dañada que ofende a Dios y daña mi vida relacional y mi caminar por esta tierra. Qué fácil es justificarnos. Es fácil trasladar la culpa a otros. Eso hizo Elías. Y quiero volver a este profeta de Dios. Cuando un día el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Porque temió, entró en una cueva. Y cuando el Señor le hace esta pregunta, le dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En vez de Elías ceñirse sus lomos y enfrentar lo que ocurría, se metió en una cueva. Y es el mismo Señor que le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y a seguidas el Señor le dice, después de la justificación que Elías le presentó, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y esa es la clave, amados. Sal fuera y ponte delante del monte del Señor. Sal fuera de tus propios pensamientos y criterios y forma de conducta y corre a Dios y corre a la presencia de Dios, como cantábamos hace un rato. Porque allí vas a encontrar todo lo que necesitas para caminar por esta vida con tu cintura bien apretada, con las fuerzas suficientes y más que las suficientes para enfrentar lo que tengas que enfrentar en esta tierra. Pero habiéndole dicho esto el Señor a Elías, vuelve y le dice en el verso 13 de esta Primera de Reyes 19, esta porción de la palabra. Y vuelve y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Pero Elías, lejos de reaccionar y entender, volvió a repetirle la misma justificación que le dijo al principio. Exactamente igual. Autocompasión. Se hizo la víctima, fue débil, creyó las circunstancias, oyó la voz del enemigo y temió porque lo recibió en su corazón e hizo nido dentro de él. Y vemos más adelante cómo al haber permitido que esta debilidad se estableciera en él,
el Señor tuvo que darle una orden clara y eligió a otro en su lugar. Y hasta ahí llegó el propósito de Elías. Que no sea así contigo. Que tú puedas decirle no a la justificación. Que no busques más excusas para no ser fuerte y valiente y recibir el plan de Dios y vencer todo obstáculo con la convicción de que si le crees a Él, siempre vas a vencer. El Salmo 101:6 dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Si has entendido esta palabra, y si en tu corazón se ha sembrado el anhelo de ser fuerte y valiente, creyendo que Dios tiene un plan con tu vida, ponte de pies. Dios dice que tienes recompensa para los que le son fieles. Dios dice que los que le son fieles, los que en esta tierra se ciñen sus lomos, son fuertes y valientes, estarán con Él en su palacio. Van a pertenecer al séquito real y por lo tanto disfrutarán de todos los beneficios. Van a deleitarse en su compañía y serán honrados como siervos del Rey. Vale la pena ceñir tus lomos. Vale la pena andar en la verdad, cueste lo que nos cueste. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.